Buenas tardes, acá estamos para una nueva clase, para la tercera clase de inglés técnico. Aquí estamos, vamos a esperar a ver si entran algunos a clase hoy. Así que vamos a ver. Mientras vamos a ir repasando lo dado hasta el momento, pero bueno, quería darles antes que nada la bienvenida. Feliz martes, sí, así que bueno, ya hemos dado dos clases, sí, con esta es la tercera. Ujú. Previamente la primera gerundio, di algo también en el tema de presente continuo para el caso de gerundio, di el presente del verbo to be, di el pasado del verbo to be, di la estructura de Aris y la estructura de Arbós también en pasado, y también empecé con el pasado en la clase número 2, ¿sí? Hoy un tema nuevo, quiero ver si se han registrado alguno, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente, que se llama verbos modales, ¿sí? La clase de hoy, verbos modales. Son verbos especiales. Un segundito porque estoy recibiendo mensajes a ver si es alguien que no puede incorporarse a la clase. Vamos a ver, pero creería que no. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, de alumnos nada. Por las dudas, pero lo voy a dejar acá, ¿sí? 3 minutos que recién empezamos, así que bueno, por las dudas. Como les decía, clase número 1, gerundio, el tema gerundio. En la clase número 2 ya vimos el pasado, ¿sí? El pasado, tanto el pasado del verbo to be como el tiempo pasado simple. Y en la clase de hoy un tema nuevo, ¿sí? Un tema nuevo que algunos lo pueden tener alguna idea, pero bueno, voy a ir cerrando conceptos para que quede claro. Este tema de los verbos modales, verbos modelos serían, ¿sí? Verbos que no siguen la regla ni del verbo to be, no sigue la regla si es pasado, no, verbos modelos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos tienen un significado ya específico, determinado, una función determinada. Entonces yo se lo voy a brindar ese significado para que ustedes directamente tengan el significado, no tengan que buscarlo, no tengan que perder tiempo, vendría a ser así, en el diccionario. Entonces directamente les brindo esa posibilidad, entonces les dejo todo el material ahí, ¿sí? En esta clase. Me gustaría saber si han visto las clases anteriores, que me dejen un mensajito, profesora, ya lo vi o no, no he tenido tiempo todavía, entonces voy viendo cómo se van manejando porque les pedí por favor que trataran de entrar sí a las clases porque por el tema de ir entendiendo los temas, no es lo mismo verlo solo que sacarse las dudas acá, que participar, ¿sí? Así que los invito a que participen. Así que bueno, este tema de los verbos modales es un tema relativamente fácil en comparación del gerundio, en relación al pasado simple, entonces como que hubo un descenso en el tema de dificultad, ¿sí? Porque estos verbitos tienen, como les digo, su propio significado, si ustedes lo ven, entonces reconocen, ya se los especifico cuáles son, entonces le digo reconozca verbos modales, me puede decir un ejemplo de verbo modal, algunos ya lo saben, por ejemplo, el can es un verbo modal, ¿sí? Eso lo saben. O sea, ha salido en los ejercicios, ha salido en inglés técnico 1. Entonces, si han seguido las clases, puede que ya tengan incorporado el significado de can. Can entonces va a ser el primero que vamos a ver. Significa poder en general, todo el mundo lo sabe, poder. Poder realizar algo o bien también tener la habilidad para desarrollar algo. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, pongámosle, ¿no? Como ejemplo. Entonces,
Eso va a ser can. Este verbito va a ir siempre, así como los demás verbos modales que voy a ver, van a ir seguidos, ¿sí? Van a estar seguidos de un verbo en infinitivo. Aquí es este verbito, ¿sí? Y el verbo en infinitivo. Este verbo modal más un verbo en infinitivo. I can speak. I can swim. ¿Ok, ladies? Entonces, di este verbito, por seguir con lo de este verbito, can, que es un verbo modal, recordemos, verbo modal, lo voy a ver así, tal cual, la estructura, ¿sí? Entonces voy a decir, yo puedo, ¿sí? Porque hay un equivalente en pasado. ¿Por qué le digo así? Porque, como les he dicho, estos verbos no son como, por ejemplo, go, que tiene la segunda columna went y la tercera gone, ¿sí? Entonces ellos se manejan de otra forma, por eso son especiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el pasado? Entonces, si yo quiero decir I can speak English now, but I couldn't when I was young, pero no podía, ¿ok? Cuando era niño, cuando era joven, entonces ese va a ser el could, could, que se escribe K-U-L-D, cold, se escribe cold, pero se pronuncia could, por las dudas, ¿sí? Ese verbito, ese verbo modal, pudo o podría, el significado, acompañado de un verbo, como hemos dicho, en infinitivo. Eso va a ser. Luego, entonces vamos can, could. Voy a seguir en la modalidad, ¿no? Poder, pudo, podría. Voy a ir a may. May or might, ¿sí? May, sinónimo de can. Te voy a decir, pero ¿cómo? Sinónimo de can. Sí, en el significado. Porque hay una leve diferencia, ¿sí? Generalmente el may es más formal. Si yo digo, may I check your order, ¿ok? Si dicen eso, le puedo tomar el pedido si usted está trabajando de mozo, ¿sí? Entonces le dice eso. Entonces may, may I help you, también ofrece ayuda. Can I help you? May I help you. Ambos, both. Pero ¿qué va a pasar? La mini diferencia, este may es más formal que este can. Nada más, significado exactamente lo mismo. Seguido exactamente igual que can, de un verbo en infinitivo. En el might, ¿sí? Sería como el equivalente, lo mismo can, could, lo mismo may, might. Pudo o podría. Acá, la idea de que algo suceda o no va a ser más remota, ¿sí? Entonces yo digo could tanto, pero yo digo might, might, algo que es más remoto de que suceda, ¿sí? La posibilidad es más remota. Entonces hasta ahora vamos 4. Can, could, may, might. Vamos a seguir con otro verbo modal que nos da idea de obligación, si está en afirmativo, obligación de hacer algo, o bien prohibición, si está en negativo. ¿Cuál es ese verbo modal? Que la mayoría conoce, creo, ¿sí? Y que a veces lo usan, o sea, no lo usan bien. Must, se escribe must, por las dudas, para que ustedes dicen must, yo no veo ninguno. Bueno, se escribe así. Must or mustn't. Bueno, must, deber, obligación, todo lo que tiene más que ver con la ley, con los reglamentos, con las normas, ¿sí? Es eso. No debes hacer esto, no debes cruzar la calle con así. Y el mustn't, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? En el sentido de obligación, pero en este caso sería de una prohibición de hacer algo. En un hospital, ¿sí? Tengo así, o tengo un cigarrillo que está tachado, está prohibido fumar, ¿sí? You mustn't smoke in here. Entonces no debe fumar acá. Entonces eso va a ser
tanto must como mustn't y seguido, como anteriormente lo he dicho, el verbo en infinitivo. Entonces, must o mustn't. Obligación. ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, en la parte oral le pregunto, cuando hacemos el coloquio, ¿sí? Para los que llegan a hacer la promoción, y yo le pregunto, ¿me puede decir algunos verbos modales y me puede decir para qué lo utilizan? Todos se quedan así como que este tema es como que lo pasan, porque como es relativamente fácil, pero después no saben, ¿sí? Y esto con solo mirar acá el video, con solamente prestar atención a esto, ustedes lo pueden hacer tranquila, pero tranquilamente, ¿sí? Entonces presten atención, entonces le digo, obligación, una obligación. ¿Qué verbo modal denota obligación? Me expresa obligación. ¿Y cuál prohibición? Entonces, así. Entonces ustedes van recordando, cuando vean en el texto también eso puede ayudar a la interpretación y traducción del texto, ¿sí? Eso por un lado. Vamos ahora a otro verbo modal que tiene un sentido especial, que es dar consejos, que quiere a prestar atención a esto, deber y debería, ¿sí? A prestar atención a eso porque a veces confunde. Debería en el sentido no de obligación, sino como un consejo. No sé qué hacer, el examen, qué consejo me puede dar, porque tengo mucha dificultad con el inglés. You should study more. Un consejo. Debería estudiar más. ¿Sí? Entonces, ese es el uso, no como una obligación, un consejo. Me duele mucho la cabeza, no me siento bien. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor, al médico. Entonces, eso, ¿sí? Es el should. Should. Se escribe por las dudas. Voy diciendo todo esto por las dudas que estén viendo en las clases y que no entiendan de qué palabra estoy hablando. Should sería, se escribe S-H-O-U-L-D, ¿sí? Entonces, should. Otro que es muy importante, que tiene un significado muy pero muy parecido o exactamente el mismo, ¿sí? Deberías. Ought to. A decir entonces cuál es la diferencia. En el uso va a estar la diferencia, ¿sí? Porque significado es exactamente lo mismo. Debería. La mínima diferencia también estaría ought to, que tiene el ought to. Todos los demás no llevan to. Este sí. Pero después viene un verbo en infinitivo. You ought to study more. Si yo digo you should study more, deberías estudiar más. O sea, como estás ahí, pero yo que vos estudiaré más. Deberías estudiar más. Pero si yo le digo ought to study more, es porque estamos, como a veces ustedes dicen, estar al horno, ¿sí? Entonces se viene o que no regulariza o que no llega para la promoción. Entonces, ought to study more. Es un consejo que suena más casi llegando a obligación. Entonces, esa es la mínima diferencia. Que si yo le digo, es más fuerte, ¿sí? Si yo le digo ought to, que si le digo should. Should, deberías. Ought to. Esa es la diferencia. Entonces tengo ahí ought to y should. ¿Correcto? Entonces vamos hasta ahora. He dado can, could, may, might. Le he dado obligación, must o prohibición, mustn't. Otro más en relación a consejos, dar consejos. Advice sería esto. Should. Or ought to. Mínima diferencia. Ought to está ahí al límite casi con el sentido de que no es una obligación, pero si yo digo es más, si yo digo should es un consejo leve, ¿sí? Esto casi
al límite con la obligación. Y ahora nos está quedando, entonces voy, can, could, may, might, must, should, ought to, que me va a faltar, would. Este would, ¿qué pasa con este would? Este would no tiene significado. O sea, así como le estoy diciendo, debería, debe, bueno, este no tiene. Perdón, nuevamente vamos a chequear porque están mandando mensajes a ver que... ahí está. El tema es el siguiente. El good, ¿sí? No va a tener, ¿sí? Significado específico, así como le pude dar el de los demás. El tema es el siguiente, ¿sí? El tema es el siguiente. Que ustedes puedan verificar el significado por el verbo que sigue. O sea, va a tomar el significado, es para identificar o para expresar algo que es algo hipotético, ¿sí? Algo imaginario. Viajaría, comería, algo potencial. Este es esto, condicional, potencial. ¿Sí? Entonces, eso va a ser este would. Entonces dice, pero ¿cómo sé? I would study. If I had more time, I would study more. O sea, seguimos con el study more. Estudiaría. Si tuviera más tiempo, estudiaría. Estudiaría más. Terminación IA es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Un segundo, que voy a mandar al área técnica esta explicación. El tema es que ustedes sepan que el verbo que sigue, por ejemplo, go, es ir. Si digo would go, iría. Esa es la idea, ¿sí? O sea, que el would en sí no tiene significado. Lo toma por el verbo que lo acompaña, el verbo en infinitivo que lo acompaña, ¿sí? Es ese. Un segundo y seguimos con la clase que estoy mandando. Acá estoy. Estoy acá, estamos en vivo. Cosas que pasan en el vivo, como dicen en la tele. Me están hablando del instituto, me están preguntando si estoy conectada. Estoy diciendo que sí. Así que seguimos, ¿sí? Disculpas, pero estas son cosas que pasan en el vivo. Estamos en vivo y en directo, así que bueno. Sigo que estaba con el good, ¿sí? O sea, para que no pierdan el hilo. El good no tiene significado en sí, ¿sí? Por sí solo no tiene significado. Lo toma del verbo que lo acompaña en el momento en el texto, ¿sí? O sea, decir cuál es el verbo que lo encuentra en el texto. Entonces dice, good go, good buy, good study, estudiaría, comería, eso es, ¿sí? Y a prestar atención también con el contexto, ¿sí? Entonces, estos van a ser los verbos modales, los que he detallado previamente. Voy a hacer la revisión para que tengan can, could, may, might, ¿sí? Ya vamos 4, eso en el área de la posibilidad. Algo que indica que es posible. Más idea de que una remota posibilidad, may o might. Y algo que es posible realmente, tanto en presente, can,
va a ser can y could. A la diferencia entre may y might que dijimos, exactamente lo mismo poder en significado, pero en el uso, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo digo que la diferencia va a estar en la formalidad, en el uso. En algunos casos cuando se lo utiliza para hacer pedidos. Entonces digo, ¿lo puedo ayudar? Can I ask you some question? May I ask you some question? May I help you? Can I help you? Nada más. May más formal que can. ¿Correcto? May and might. Después seguimos con el área de consejos. Advice, ¿sí? ¿Cuál va a ser advice? Should y ought to. Diferencia, significado, nada. Uso, sí. Sí, you should study more, ¿sí? Como les dije previamente. You should go to the doctor. Duele la cabeza. Well, you should go to the doctor. Como que antes de tomarte algo, deberías ir al médico. Pero si digo ought to go to the doctor, es porque realmente lo veo muy mal. Entonces casi al límite, como decía yo, como una obligación. Entonces, esa va a ser la diferencia. Seguido de un verbo en infinitivo, ambos. Todos estos verbos modales, todos seguidos de un verbo en infinitivo. Después, obligación, prohibición. Must, que se escribe must, aclaro. Esto, mustn't. Mustn't. Prohibido. Así, prohibido hablar. El cigarrillo tachado en el hospital. You mustn't smoke in here. Eso ahí. Y me está faltando, como les dije, otra vez, el good. W-O-U-L-D no tiene significado por sí solo, lo toma, adquiere el significado con la terminación IA del verbo que le sigue. Good study, estudiaría. Good go, iría. Good eat, comería. Eso es, tomaría el significado de él. Todos estos verbos modales, que son verbos modelos en sí, así se llaman, por eso, de ahí viene su nombre. Ustedes directamente al tener este significado, directamente hacen la traducción así. Entonces ya le brindé el significado. Can, poder. Pudo o podría en el could. May, poder también. Might, pudo, podría también. Should, debería. Must, deber, debes. Debe respetar las reglas, debe pagar los impuestos, obligación. Y Lerwood estudiaría, comería. Entonces, eso para que ustedes lo sepan interpretar. Y generalmente esto es en los desempeños, digo, una de las posibilidades. Reconozca verbos modales en el texto e indique qué función tiene, por ejemplo, ¿sí? Entonces si dice should, está dando un consejo o dar un consejo, entonces eso sería. Entonces esta es la situación en relación a los verbos modales. Estos verbos modales a tenerlos en cuenta porque en el tema que sigue, que es voz pasiva, lo volvemos a ver. Usted dice, ¿cómo de nuevo? Sí, porque va a haber voz pasiva, que es una estructura nueva, voz pasiva con verbos modales. Entonces, al saberlos, al tener conocimiento de su significado, al saber que van con un verbo en infinitivo, se le va a hacer más fácil hasta reconocerlos, hasta decir, son voz pasiva con verbos modales. Entonces, para que vayamos un poquito, no adelantándonos, porque no es adelantarnos, es saber este tema para luego poder relacionarlo, que eso es lo que tiene este inglés número 2. Está íntimamente, como decíamos en inglés 1, los elementos de en la lengua, todos sus elementos están relacionados entre sí, íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, ese es la clave para que ustedes vayan hilando conocimientos, ¿sí? Entonces, poder lograr la interpretación, lograr el fin, que es entender cuando tienen instrucciones en inglés, poder mínimamente entender
un texto, entender en el manual cuando están leyendo algo, si tienen un manual. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Entonces, para que vayan sumando conceptos y vayan relacionando, esto es así, esto está con verbos modales, los verbos modales van con un verbo en infinitivo, esto lo uso para dar consejo, entonces al verlo, es decir, esto es un consejo que me están dando en el texto, ¿sí? Entonces, eso es la idea de este inglés técnico 2 y para que ustedes tengan los conocimientos, para que también puedan comunicarse si es posible, ¿sí? Entonces, eso, verbos modales. ¿Qué va a pasar en la, en la clase que sigue? Es la clase 4, voz pasiva. Voz pasiva que es un tema un poquito complicado porque hasta cuesta en español, cuesta. Entonces es como que a veces dicen, pero eso yo no sé usarlo, yo no lo he dado en el colegio. Sí, sin darnos cuenta lo hemos visto en la secundaria se da este tema, en la parte de lengua sí se da. Así que eso lo vamos a ver, es el tema que viene, la clase que viene. Pero ¿qué les sugeriría por el momento? Que vayan hilando los conceptos, ¿sí? Hay un hilo conductor, hay un hilo conductor. Entonces, que ustedes sepan que esto acá está realmente relacionado. Es decir, si cuando por ejemplo di el verbo to be, lo di en inglés 1, sabían ahora. Apareció la estructura con dear y siderar. Después dije, vamos a estudiar el pasado de ese verbo para ver otra estructura. Y así, y después fuimos viendo el pasado de todos los demás verbos. Y así vamos creciendo, sí, creciendo con los conocimientos. ¿Para qué? Para lograr que ustedes, si vamos a estudiar la historia de los microprocesadores o cómo nacieron las redes más importantes de telecomunicaciones, tiempo pasado, ¿sí? Entonces, eso es la idea, de que ustedes vayan conectando, ¿sí? Estos conocimientos, ¿por qué? Porque no es porque vamos a tomar la teoría, es que ustedes sepan entender ahí en el texto y digan, ay, ahora gracias a Dios con esto lo estoy entendiendo. Por ejemplo, en el colegio estudiaban los verbos en pasado, se le tomaba las columnas, bueno, acá no. Acá la idea es que ustedes sepan que este verbo está en pasado, que este texto a mí me está dando información del pasado, ¿sí? Porque veo que hay un verbo con ed, que ojo, que ya lo expliqué, no todo ed va a ser pasado. Entonces, todos esos detallecitos, ¿sí? Acá, como les digo, estos verbos modales van con verbo en infinitivo, quiere decir verbo tal cual ustedes lo ven en el diccionario: work, play, store, speak, ¿ok? Esto, ¿sí? Entonces, para que ustedes cuando lo vean el texto dicen, es esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesito que vayan haciendo, porque después cuando llega el desempeño, que ustedes verán ahí, lo tienen en el cronograma, van a decir, ¿y cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Son tantos temas, como los estudio, ¿sí? Sobre todo para después ustedes ponerlo en práctica, porque todo esto yo oral no lo voy a preguntar ahora. Esto va a ser para después, para el final, entonces ustedes lo pueden rever en los videos, apuntan, pero en el desempeño necesitan estos conocimientos. Y van a decir, son muchos temas, profesora, ¿cómo hago? Por eso les recomiendo de a poquito ir viendo los videos, de a poquito ir cerrando conceptos, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan interpretar correctamente, que puedan hacer un trabajo, un desempeño en forma que les permita a ustedes sentir, estoy aprendiendo. Esa es la idea, ¿sí? Lo mejor, obviamente, porque vamos a ser sinceros, todo el mundo quiere promocionar. Y perfecto, se puede promocionar, se puede. Y yo por eso les recomendaría, me encantaría que vengan a clase, que compartan y que estemos acá debatiendo. Tengo esta duda, tengo otro, vi esto, y que podamos desarrollar texto, ¿sí? Porque yo generalmente tomo con el texto a los alumnos les voy preguntando, porque si yo hago un texto acá sola, el tema es que después cuando lo vean dice ese texto, pero
he decidido que para que ustedes todo lo tengan, yo voy a colgar, ¿sí? Un texto y la próxima vamos a ir por la parte práctica de lo dado hasta ahora. Vamos a ver un caso gerundio, vamos a ver un verbo en pasado, vamos a ver verbos en el texto, ¿sí? Así que voy a dejar voy a anunciar obviamente lo mismo, dejo mensaje y voy a decir, bueno, para la próxima clase, como mini práctico, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo si van entendiendo los temas, si van saliendo dudas, para que no quede todo para el último momento previo a la clase previa al desempeño. Yo siempre antes del desempeño hago un simulacro, como hacía en inglés técnico 1. Doy un simulacro de parcial o de desempeño y entonces vamos viendo qué temas es más difícil, qué temas entienden que no. Entonces eso, ¿sí? Para que trabajamos realmente en equipo. Entonces si dice, mire, me tengo esta duda, perfecto, la desarrollamos entre todos. Entonces cada uno va tomando nota y dice, mire, este concepto yo pensaba que era así. Esto pensé que era así. En el texto pensé que, bueno, así. Entonces, pero acá, en clase. Así que, no sé, no es un desafío, pero bueno, los invito, ¿sí? Los invito para que participen. En la próxima clase no creo que sería todavía porque voy a dar el tema, pero me gustaría en las que estén próximo al desempeño, claro, en la 4, en la 5, ¿sí? En la 5, en la clase 5, entonces vamos ya acercándonos al desempeño. Si pueden estar presentes, entonces hacemos una revisión general, ¿sí? Con un texto para que los demás, los que vean el video, lo entiendan. Las dudas de ustedes puede ser la duda de otro compañero que esté en línea y lo vea desde luego. Entonces, eso me encantaría, que generalmente lo hacemos, ¿sí? En inglés técnico 2 hay mucho para ver, muchas dudas. Todos dicen, uy, qué cantidad de temas, sí, muchos temas y muy útiles, ¿sí? Muy, pero muy útiles. Porque es todo lo que ven en un texto, es la mayoría. O sea, obviamente le tengo que dar la parte teórica yo para que vayan entendiendo, pero después verlo en práctica y dice, esto yo lo veía siempre, pero no sabía que era así. Generalmente lo del gerundio todo el mundo me dice, yo no tenía entendido que esto era siempre así. Claro. Entonces, eso es lo más importante, que cada uno vaya viendo qué va entendiendo y qué no. Ujú. O qué conceptos los tenía, ¿sí? Por ejemplo, que lo tenía, esto lo vi en el secundario, pero yo sabía que el ING siempre era ando, endo, siempre. Cuando estaba actuando como verbo en el presente continuo, sí, les digo yo a los chicos, por eso yo estudié ese, sí, sí, sí. No digo que no, porque ese momento lo estaba viendo como verbo, como un tiempo verbal, ¿sí? Entonces sí, era ando endo en ese caso, pero no todo ando endo que ustedes ahora lo dieron en la clase número 1, lo pueden ver y te va a decir, ¿y de qué depende? Se lo pregunto a ustedes, ¿de qué depende? De la función gramatical, ¿sí? Depende de qué función está cumpliendo en el texto, si es un sustantivo, si es un verbo, si es una preposición, ¿qué? Ujú. O sea, preposición no, objeto de preposición. Entonces, eso es lo que más importa. Y también que ustedes puedan ir verificando la parte práctica de ver la interpretación, cómo van, porque a veces cuesta y cuesta mucho ese tema, porque algunos quedan con ideas, por ejemplo, de esto que les digo del secundario o que estudiaron alguna vez inglés. Entonces, generalmente, por ejemplo, lo que vamos a ver después de pasiva es un nivel un poquito elevado, entonces, en la voz de los que estudian inglés, ¿no? Que están en clase particular o que estudiaron en una academia. Entonces, algunos no llegan a ver este tema. Eso. Otros me dicen, yo esto del gerundio yo así nunca lo vi, no. Que esto se la da en la parte de interpretación, traducción en la universidad. Generalmente cuando se estudia para retirar un examen, todo eso generalmente no se lo ve con estas funciones para que lo ayude a traducir, a interpretar el texto, ¿sí? Entonces, eso, por eso se lo damos, ¿sí?
Lo mismo con el pasado, a veces saben que el was y el were, sí, el pasado, el verbo to be, pero cuando tienen que interpretar pasado, el verbo to be, cero estar, pero en pasado, digo yo, cuesta, sí, un poquito cuesta. Entonces, para que eso ustedes lo vean, eh, es necesario que ustedes sepan realizar esa interpretación, ¿sí? El tema de, para que vayamos viendo cuando llegue el tema de, en el cronograma está colgado, en la parte de cronograma está en un PDF. Ahí tenemos cuándo va a ser el desempeño para que ustedes vayan viendo, como les dije, para que no se vaya acumulando material, para que no se vaya acumulando tantos temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, miren, les digo nuevamente todo lo que digo. Gerundio, dentro del gerundio presente continuo, gerundio con todas sus funciones. Di la estructura de aris y de arar. Di el pasado del verbo to be, was y were. Di la estructura en pasado de are, was y de are, were. Di el pasado simple en la clase número 2. Todo en afirmativo, interrogativo, negativo, el auxiliar, todo lo expliqué. Cómo tienen que buscarlo en el diccionario. Todo eso, clase 2. Y en esta clase estamos dando verbos, modales, su significado, cómo se lo usa, para qué se lo usa cada uno, como le dije, para dar consejos, para dar ideas de obligación. En el good es un tiempo verbal también, pero todavía no me quiero meter en ese tema, entonces todavía les digo solamente good. Forma parte de un tiempo se llama condicional, condicional simple o depende, puede ser el perfecto también, pero good a secas solo, condicional simple, pero no es la idea acá que lo vean como verbo modal, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a subir, como les dije, para la clase, o sea, la clase que viene, normal, desarrollo el tema, voz pasiva, voz activa, voz pasiva. Entonces, voz activa versus voz pasiva y que ustedes sepan interpretarlo, ¿sí? Y como ya tengo acá este tema de los verbos modales, se va a dar voz pasiva con verbos modales, ya lo tienen acá, ¿sí? A este verbo modal, a estos verbos modales que acabamos de ver. Entonces, para que ustedes puedan seguir, ¿sí? Seguir en el tema de que van a decir, yo este tema ya lo vi, o sea que ya sé que can y después voy a relacionarlo con la voz pasiva, así. ¿Y qué más? Para que vayan, tienen, bueno, si quieren ir haciendo algunos de las actividades, ¿sí? Que están en el campus, pueden hacerlas, me las dejan, me dejan un mensaje, profe, se las dejé, si usted me la puede ver, tengo algunas dudas, me plantean la duda, ¿sí? Que pueden hacer por el foro. Entonces, y bueno, preguntas generales también, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo ese tema. Ujú. En la clase que viene, la clase 4 es un tema importante. Yo les pediría que presten atención a ese martes va a estar dudoso porque muchos no van a, obviamente si les pido que vengan, pues ya se viene Semana Santa, así que no creo que se puedan sumar a la clase, pero bueno, vemos. Así que bueno, para que yo les deje todos estos consejos, toda esta información, ya está la clase 3 en línea desde el lunes, desde ayer. Así que la tienen ahí. En sí, como les he estado diciendo, no tiene mayores grado de dificultad leve. Pero hay gente que a lo mejor tengo esta duda, ¿cuál es la diferencia real entre should y ought to? Perfecto, perfecto, lo desarrollamos, ¿sí? ¿Qué más? De que me dejen mensajes, ¿sí? Me encantaría que me digan
lo vi el video, entendí, no entendí, qué tema, entonces, porque yo siempre, cuando empiezo la próxima clase, la que sigue, por ejemplo, en la próxima hago una mini revisión de lo que di en la anterior. Digo, en esta clase vamos a ver voz pasiva, ¿sí? Pero la clase anterior, la clase número 3 vimos que, ¿se acuerdan? No, si están en la revisión acá. Bueno, verbos modales. ¿Cuáles son los verbos modales? Tal, tal y tal. Entonces ustedes van teniendo ese hilo conductor, entonces van armando sus temas y las clases. Si están realmente, si no estuvo, bueno, se lo recuerdo acá, ¿sí? Entonces va diciendo, porque la clase pasada que fue, no se van a acordar. Entonces voy dando ese mínimo recordatorio, ¿sí? Entonces, para la clase que viene, tema nuevo. Todas las clases son temas nuevos, son muchísimos temas. Por eso les pido que traten de ir viendo, pues son muchos, muchos temas. Y después para el desempeño va a decir por dónde empezamos. Ujú. Entonces, pasado simple, la clase número 2. Hoy verbos modales, la próxima voz pasiva. Atención, porque es un tema con un grado de dificultad importante porque se confunden a veces con el verbo pasado, dice esto es pasado simple, yo le digo no, pasiva, así que a prestar atención. Pero nada es imposible, todo es posible, así que vamos a ir viendo eso, ¿sí? Entonces, les deseo una excelente, excelente semana. Vamos, estamos a martes recién. Vamos que se puede. Hasta el viernes con fuerza. Ya estamos en la clase 3, así que a ponernos las pilas y a ir tratando de ver los videos que más podamos, ¿sí? A lo mejor los 3 seguidos no, pero por lo menos el 1, el 2, ¿sí? Entonces vamos. Como le digo siempre, have a great week. See you next Tuesday. And thank you very much. Okay. Inmensamente agradecidos. Espero que lo vean el video. Es para ustedes, para ayudarlos a la comprensión de este inglés técnico 2 de telecomunicaciones, ¿sí? Y que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Entonces, porque cuando ustedes están viendo todas esas clases y solo tanto material, dice, pero ¿cómo? No entiendo nada. Ven el video, toman nota y es la síntesis de eso, ¿sí? Y lo que doy acá es lo que tomo. Así que consejo, miren los videos, ¿sí? Y si alguien lo ve y sabe que su compañero le dice, mira el video porque te va a ayudar y mucho. No solamente para el desempeño, sino para que puedas promocionar, ¿sí? Así que bueno, estamos en ese tema, estamos en contacto, tienen mi correo, ¿sí? Tienen ahí, que está en mi perfil. Me pueden escribir por el campus también. Así que bueno, desde ya, inmensamente agradecidas. Un placer poderle dejar este video y estamos en contacto. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Y si tienen dudas, me dejan, ya sea forus, por el foro, estaba en inglés, por el foro, puede ser por mensaje de acá del campo, o bien también por en el área en mi perfil, pueden ver mi correo electrónico, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase con la clase número 4. Esto ha sido todo por hoy, clase número 3. Se ha terminado la clase número 3. Nos vemos en la clase número 4. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar de este video. Gracias. No puedo ahora.